Bueno, entonces, la semana pasada comenzamos con este tema. Prácticamente fue una introducción y por lo mismo hoy vamos a recoger algunas espiguitas de lo que se vio la semana pasada. Entonces dimos las definiciones de lo que era el alma, que visto desde el punto de vista de la filosofía y un montón de cuestiones de esas, pues dice que es un principio vital de todo ser viviente y es algo que no se puede tocar. Pero también dice que es un principio de conocimiento, es decir, que ahí está el conocimiento. Pero actualmente en este tiempo pues ya no se menciona mucho la palabra alma como tal, sino que lo toman como un sinónimo de mente. O sea, no de mente, que la persona esté loca, sino que la mente es un sinónimo del alma. Y eso pues ahí lo vamos a ir viendo en la parte de la palabra, en donde de hecho así se hace, ¿verdad? Eh, Dijimos que el alma, pues, según este versículo, segunda carta a los Corintios 7:1, eh, debe ser limpiada porque somos seres trinos. ¿Por qué? Porque desde cuando yo acepto a Cristo, pues Él me limpia de todo pecado, Él limpia mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, pero en el caminar diario yo, yo soy, bueno, me contamino. Y eso es lo que comentábamos hace una semana, que por el hecho de que uno va todos los días a la calle, platica con más gente, eso lo contamina a uno, le ensucia los pies, digámoslo así, porque esa era una de las costumbres que se tenía en ese tiempo en el que no habían autos y buses y todo eso, ¿verdad? Sino que la gente pues caminaban y pues los pies los llevaban sucios. Entonces, por eso que el alma como parte de nuestro ser tripartito tiene que ser limpiada, no que, no que la obra de el Señor en la cruz haya sido incompleta, sino que eso es como, como un después de, ¿verdad? Porque yo lo, lo planteo de esta manera. Si yo hoy acá en mi casa hago limpieza en general, barro, trapeo, limpio paredes y hago un montón de cosas, y lo hago por la mañana, yo no sé si usted lo ha visto, pero por la tarde hay polvo. Aunque sea hay polvo, y pues uno dice, ¿y de dónde entra el polvo? Pero entonces, ¿qué debe hacer uno? Volver en la tarde a limpiar. Así es con nuestra alma. Y vimos también que el alma es una fuente de vida. Proverbios 4:23, aquel versículo tan conocido, ¿verdad? Que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ahí está hablando de el corazón en relación al alma, porque como en el alma está lo que son los sentimientos, las emociones, la voluntad, entonces es algo muy delicado y por lo mismo debe de guardarse. También hablamos un poquito sobre que el alma también es equiparada con la conciencia. Eso lo podemos ver en el Salmo 16:7. Eh, y bueno, ahí vamos a ir viendo algunas cosas relacionadas a eso. Entonces esto no le voy a dar mucha importancia ahorita porque ahí lo vamos a ver. Pero entonces también cuando se dice alma es un sinónimo de conciencia. Es decir, yo cuando ahí dice que de noche me enseña mi conciencia, es que de noche me enseña mi alma. Y eso pues vamos a ver qué quiere decir, que el alma puede ser entrenada, puede ser capacitada. Y según este versículo de Jeremías 31:33, se pueden hacer pactos en el alma, pero no como alguien dice, ¿verdad? De que, bueno, yo voy a pactar con Dios
y yo le voy a dar algo para que Él me dé algo, ¿no? Al contrario, Dios es el que nos da y Él nos da las cosas y nosotros aceptamos el pacto, ¿verdad? De ahí el hecho de que el nuevo pacto que se hizo en la sangre del Señor vino a afectar primordialmente nuestra alma. Y eso es un ejemplo de ello. Aquí está lo que le comentaba. Seguimos con las espiguitas. Entonces, según ese salmo, el alma puede ser reentrenada si aprende a bendecir a Dios. Y yo me tomé la tarea de buscar ese versículo en varias versiones y encontré algunas cosas interesantes que según la nueva Biblia española, al alma se le puede instruir internamente. Es decir, que yo puedo venir y, bueno, yo no sé, tal vez usted como maestra sabrá o ha escuchado que se puede, digamos, poner audios para que los niños puedan asimilar de mejor forma ciertos conocimientos. Eso es algo que en algún lugar yo escuché o lo leí, pero eh, esto a mí lo que me da a entender es que mi alma puede y de hecho debe ser instruida. ¿Y cómo debe ser instruida? Pues en la palabra y el temor de Dios. Y por lo tanto, si, si el alma puede ser instruida, quiere decir que también puede desinstruirse. O sea, es decir, que lo que ya sabía puede desaprenderse. Porque, digamos, nosotros venimos, yo no sé su caso, pero yo vengo de un mundo y pues yo traía un montón de costumbres meras extrañas, pero tuve que aprender a desaprender todo lo que sabía porque pues no me iba a servir acá. Entonces, pero eso a través de precisamente esto que estamos haciendo acá. Y también nos dice, según la nueva versión internacional, que el alma nos puede reprender. Y de hecho, yo no sé, sí, creo que es yo creo que es el Salmo 103 el que dice, bendice alma mía al Señor. Entonces, como nosotros podemos tener una comunicación con nuestra alma, entonces también el alma puede tener una comunicación con nosotros y por lo tanto, esta nos puede reprender. Porque a veces uno dice, pero ¿y por qué tengo yo cierto pensamiento? Y no es más que nuestra alma que nos está reprendiendo de algo. Y mucha gente dice nuestra conciencia, pero como ya vimos que también el alma es un sinónimo de conciencia, entonces es lo que a veces nos hace detenernos de hacer algo o de no hacerlo ahora. Porque, según ese verso en la nueva versión internacional, el alma nos puede reprender y nos puede amonestar. Pero ahora, yo realmente, le soy honesto, no tengo ahorita en mente, pero ¿cuál es la diferencia entre reprender y amonestar? ¿Tiene usted algún concepto ahí para cuál podría ser la diferencia entre reprender y amonestar? Ujú, sí.
Ujú. Amén. Sí, es más o menos lo que tengo yo también conocimiento. Es decir, como que amonestar es como darnos una advertencia. Yo me acuerdo también cuando yo estudiaba en primaria que nos decían, si pasa tal cosa, va a venir la directora y los va a amonestar o va a mandar a llamar a sus papás. Entonces, para nosotros esa era una amonestación. Y eso es lo que nos da a entender este mismo verso, Salmo 16:7, en la versión moderna Prat. Pero también en la Martín Nieto dice que también el alma nos puede advertir. Y es que uno, yo sé que no es el tema, pero digamos, en el caso de los matrimonios, cuando se han dado los casos en los cuales pues hay algún tipo de infidelidad, eh, ya sea uno de los dos miembros de la pareja dice, es que no lo pude evitar, pero si tenemos al Espíritu Santo, Él le induce al alma a que nos advierta a nosotros de algo que no está bien. ¿Por qué? Porque como es conciencia, como tiene conocimiento, entonces mi misma alma me puede advertir de algo. Y y como el alma se le puede reentrenar para que aprenda a hacer cosas nuevas, entonces ahí es donde comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Bien, entonces ahora siguiendo con las espiguitas, ahí solo estamos viendo la parte esta, ¿verdad? Un paréntesis. Este tema estoy grabándolo. Si Dios quiere, lo voy a subir para cualquier consulta previa, posterior, Paloma. Ok, entonces, ministrar básicamente quiere decir servir, ayudar o socorrer. ¿Y a qué estamos hablando que se debe de ministrar? A nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que se hace con una persona a la que se le tiene que ministrar el alma? Bueno, se le tiene que servir, se le tiene que ayudar, se le tiene que socorrer, porque, digamos, en mi caso yo estaba haciendo cuentas que cómo pasa el tiempo, pero yo tengo ya este año, cumplí 20 años de haber aceptado al Señor. Pero hay personas que llevan más tiempo, ¿verdad? Yo no sé cuál será su caso, pero hay personas que llevan más tiempo y mientras más tiempo llevan, deberían haber pasado por un proceso un poco más largo e ir quitando ese tipo de cuestiones en el alma, precisamente porque es lo que muchas veces hace que no logremos avanzar porque uno tiende en su alma a justificar ciertas actitudes, ciertas reacciones, digamos, por ejemplo, de sentimientos, que los sentimientos en sí no son malos, pero cuando eso se vuelve una tendencia destructiva que nos lleva a no hacer la voluntad de Dios, entonces necesitamos que nos ministren, necesitamos que nos ayuden. Por ejemplo, hay personas que son demasiado sensibles. Yo no digo que uno no sienta, porque somos seres de sentimientos, pero lo que digo es de que uno no puede dejar que lo dominen sus sentimientos por completo, porque como la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, si yo me dejo llevar 100% por mis sentimientos, entonces si me siento bien, voy a estar bien. Pero si me siento mal, voy a estar mal. Entonces, hay personas que han pasado por muchas cosas y uno no sabe exactamente por qué, pero
Eso me lleva a lo siguiente. ¿De qué se ministra el alma? Bueno, influencias del pecado, de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, de ataques espirituales, entre otras cosas. Porque una cuestión es lo que, lo que sin saber nuestros padres nos heredaron y lo que nosotros obtuvimos acá en este mundo por el caminar, porque realmente no siempre nos va muy bien, pues muchas veces aunque conocemos, pues a veces se nos sube el apellido, dijo alguien, y entonces damos lugar al enemigo y damos lugar a que nuestra alma predomine y se debilite el espíritu, porque el alma está en medio de el cuerpo y el espíritu, pero cuando el alma está digamos, sobrealimentada, yo le digo cuando el alma está gorda, obesa, esa es aquella persona que viene con un montón de carnalidades, dijo el pastor, aprovechando el tema que le está enseñando, viene con un montón de cuestiones y entonces viene y es aquel que dice, bueno, yo soy así, si así me quieren, qué bueno, y si no, pues no, pero realmente esta persona puede ser que no esté haciendo caso cuando se le está reprendiendo, cuando se le está advirtiendo, cuando se le está amonestando. Pero entonces ahí empezamos a develar un poquito la cuestión esta, porque entonces ministrar no es solamente que la persona que lo solicita vaya y cuente todo su rollo, sino que es pedir ayuda. ¿Y cuando yo debo de pedir ayuda? Cuando yo sé que no puedo hacerlo solo. Conozco gente que decía que podían con el alcohol, con las drogas o con vivir una vida doble y al final eso los venció. ¿Por qué? Porque como no se dejaron ayudar, socorrer, es más, no se dieron cuenta que necesitaban eso, entonces continuaron igual y llegaron a caer en una condición espiritual muy lamentable. Entonces, eso es parte digamos, de el resumen de lo que vimos hace una semana. Entonces, no sé si antes de pasar a lo que ya hoy vamos a ver, tiene alguna consulta. En eso yo me tomo mi trago de café. Amén, amén, así es. Sí, porque realmente este mundo es muy visual, entonces uno mira todos los días en las redes, en la radio, televisión, en todos lados, cuestiones que bombardean nuestra alma. Y yo
llamo a eso, que nos bombardean con filosofía de las redes sociales. Y ahí cualquier gente publica cualquier cosa y casualmente, no sé si usted ha visto algunas fotos, algunas imágenes que donde la gente pone sus desmotivaciones y ponen pensamientos de cómo se sienten tan mal y dice, hey, que estoy deprimido, me quiero morir. ¿Pero por qué? Porque como no reconocen que necesitan ayuda, entonces ellos dan rienda suelta a eso. Pero para el Hijo de Dios hay una solución. Y como lo que se busca es de que uno aprenda a ministrar, a pedir ayuda y a ministrarse, entonces eso es lo que vamos a ver acá. Bueno, entonces ahora sí, entrémosle a esto. El proceso de la administración. Este es un tantito largo, vamos a ver si nos da tiempo llegar hasta donde quería llegar, pero bueno, ahí vamos a ver. Juan, capítulo 13, versos del 8 al 10. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Bueno, este es aquel pasaje en donde están ya en la última Pascua y en la primera Santa Cena. Entonces, el Señor ha tomado una toalla y un recipiente, una palangana, para ministrar los pies de los discípulos. Pero yo quiero rescatar aquí algunas cuestiones. Número uno, que antes de que Pedro comprendiera su necesidad de ser ministrado, de ser lavado, él no creía que él tuviera o que él necesitara eso, porque él se sentía, lo que comúnmente la gente piensa es de que él decía, no, es que el Señor es más grande que yo y como yo voy a dejar que él me toque. Yo soy el que lo debería de tocar, pero realmente a veces pasa que nosotros sin querer, no estoy diciendo a propósito, eh, sentimos que somos muy, muy buenos, que no, pues sí, mira hermano pastor, fíjese que yo no peco, yo no engaño a mi esposa, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno dos veces a la semana y no soy como el publicano. Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos centra muchas veces es autojustificación, pero cuando viene la palabra y el Señor nos habla y nos dice las consecuencias, ¿sí? Y es que ahí Él le dice, bueno, ok, no querés que yo te ministre, entonces no vas a tener parte conmigo. Entonces Él como que comprendió, y eso de tener parte es estar presente con el Señor para siempre, y eso es lo que realmente deseamos todos. Pero entonces ahí viene Pedro y todavía con un concepto erróneo, él dice, bueno, entonces báñame todo, ¿verdad? Pero como él ya era salvo, y ese es el caso nuestro, ¿verdad? Que como ya somos salvos, entonces no necesitamos volver a pasar por el proceso del el sacrificio de Cristo, sino solamente llegar a los pies de Cristo. Y entonces aquí puse yo un pequeño resumen de lo que se puede sacar del versículo anterior. Entonces, número uno, lavar los pies quiere decir acudir diariamente ante el Señor, porque si lo vemos espiritualmente, en nuestro caminar nos ensuciamos todos los días los pies. Es más, yo me he dado cuenta que cuando uno, aún caminando con zapatos, pero si no camina con
calcetines o calcetas en el caso de las mujeres, siempre los pies a veces se ensucian. ¿Cómo? No lo sé, pero se ensucian. Pero entonces es necesario limpiarlos, es necesario ministrarlos, porque todos los días pasa algo, todos los días pasa algo, y como está aquello de el viejo hombre, están esas leyes en los miembros que decía Pablo que combaten ahí diariamente, que nos están así como que incitando a hacer aquellas cosas malas que no queremos, y las buenas que queremos no las hacemos. Entonces, ahí la necesidad de ministrarse diariamente. Pero entonces aquí no nos está hablando de que todos los días yo voy a ir con el pastor y le voy a decir: pastor, vengo a mi sesión diaria de ministración, no, sino que llegar ante el Señor todos los días y pedirle a Él que nos lave los pies. Pero otro lugar también donde se puede limpiar, y que de hecho es una de las 12 fuentes de descontaminación, es la Santa Cena, porque ahí nos autoexaminamos, ahí nos autojuzgamos, y a través de el pan y el vino comenzamos a quitarnos eso. Morimos a lo viejo y resucitamos a lo nuevo. Pero también, ¿cómo se ministran o se lavan los pies? Con la palabra, con la palabra. Y eso evita que seamos traidores, porque acordémonos que Judas no quiso eso. Judas rechazó lo que el Señor tenía para él. Entonces, ahora, ¿qué es esto de tener parte con Él? Este mismo verso, Juan 13 del 8 al 10, en la versión PDT, da a entender que tener parte con Él es ser de los suyos. El Señor dijo: manada pequeña son. En la Biblia al día dice que tener parte con Él quiere decir identificarse con Él. Y eso a mí me da mucho en qué hablar, porque el identificarse con Él es que yo ya no veo esto como una religión de domingo, sino que yo ya veo esto como una relación con Él. Y cuando me dicen: ¿usted es cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo, decía Pablo, en mi cuerpo las marcas de Cristo, es decir, lo que Él hizo por mí está impregnado en mí, y eso hace que yo me identifique con Él. Y por lo tanto, cuando el Espíritu Santo le dice a mi alma: necesitas lavarte, necesitas ministrarte, entonces yo voy y me rindo a Él. Pero también la TLA dice que tener parte con Él significa ser su seguidor. Y esto es lo que uno a veces dice: sí, yo soy seguidor de Cristo, pero ser seguidor de Él es cuando yo ya comprendí que no es que Él vaya a donde yo voy. Eso es bueno. Pero cuando Él nos dice: vamos a donde yo voy, entonces yo lo sigo a Él, no Él me sigue a mí. Eso quiere decir que como yo ya me he ministrado constantemente, diariamente, entonces yo ya estoy en la capacidad de que a donde Él me mande, ahí voy a ir. Entonces, esa es la parte de, digamos, de la ministración diaria, es decir, de pedir ese socorro diario, esa ayuda diaria, y por lo tanto es un proceso personal, ¿verdad? Es un proceso, aunque también puede ser grupal, cuando llegamos un día a un servicio de Santa Cena, por ejemplo. Ok, sigamos. Entonces ahora, veamos en sí ahora el proceso como tal de cómo debería ser la ministración. Porque hay a veces conceptos que se han puesto digamos, en el colectivo cristiano, ¿no?, evangélico, sobre qué es ministración. Es que hay gente que lo único que quiere es ir y desahogarse, que alguien los
escuche y que una vez que los escuchen, ya, se quedan ellos libres, entre comillas, ¿verdad? Porque lo que querían era descargarse, pero realmente no es tan así, porque a veces cuando uno solamente llega y va y se descarga con el pastor o con el ministro al que él delegue, lo que uno hace es de que uno después carga a los ministros. Y por eso es de que hay veces que uno no debería, y ahorita estoy hablando como, como diácono, y en el caso suyo como diaconisa, no deberíamos permitir que antes del culto, antes de la predicación, alguien llegue y diga, mire, es que me quiero ministrar con el pastor. ¿Por qué? Porque si le van a dejar en ese momento sus líos y problemas, él va a subir cargado. Y cuando suba, él, él va a tener una especie como de estorbo y entonces él va a predicar sabiendo lo que la persona le contó y entonces en lugar de pues, ser de bendición, va a ser todo lo contrario, pero entonces por eso hay que saber cómo es este proceso. Entonces, Mateo 8, 2 al 3. Y aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Bueno, entonces, lo primero, cuando yo sé que necesito, ya vino el Espíritu Santo a mí, entonces, paso uno es, Espíritu Santo viene y me redarguye, le enseña a mi alma, reprende mi conciencia, según Salmo 16, 7, y le dice, Daniel, necesitas ayuda, necesitas socorro, necesitas ministrarse. Entonces, ¿qué es lo primerito que yo debo de hacer? Es llegar donde el Señor con mi lepra. Y la lepra, pues hemos aprendido que es figura del pecado. Pero no solamente llegar y descargarnos así por así, sino que un componente principal es esto, llegar y adorarle, porque hay veces que uno solamente llega y uno dice, ah, pero es que es Dios y Dios comprende, pero ¿será que yo como humano, ahorita voy a decir como ser humano, si viene un mi hijo, una mi hija, y de entradita viene y me lanza sus problemas, pues yo la voy a escuchar y todo eso, pero no es mejor que antes venga y ella o él venga y con dulzura me hable y me diga que necesita de mí. Pues lo mismo es lo que nosotros deberíamos de intentar hacer, pero realmente cuando uno está pasando por un proceso difícil, es difícil, valga la redundancia, el poder levantar las manos, levantar un cántico y decirle, Padre, a pesar de todo lo que estoy pasando, yo voy a levantar mis manos, voy a adorarte a ti, voy a postrarme ante tu trono, porque reconozco que primeramente de ti va a venir mi socorro, es lo que dice aquel salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, lo primerito antes de yo agarrar el teléfono, llamar al pastor es venir ante el Señor y a Él sí yo le puedo venir y le puedo decir, Señor, mira, yo voy a decir una hipérbole. Señor, mira, yo me robo los diezmos, Señor. Yo le digo al pastor que mis diezmos son de 100, pero yo realmente mi diezmo debería ser de 1000. Estamos hablando que mi sueldo sería de unos 10,000, ¿verdad? Pero a él yo le puedo venir y traer esas mis cuestiones que no son agradables, pero no como una queja, no como una descarga, sino como una forma de adorar.
porque cuando uno, yo pues he podido experimentarlo en algunas ocasiones, que cuando yo he estado pero terriblemente mal y, y le pido al Señor la fortaleza para poderle dar aunque sea una palabra de adoración, esa es una de las adoraciones más hermosas porque realmente es motivada por el espíritu, no por la carne. Porque a veces uno cuando está en el culto, pues uno oye una música o pues uno oye un piano y uno se ministra con la música. Pero cuando no hay música, cuando no hay quien cante, pero yo tengo algo en mi alma que necesita ser sacado, y aún así yo levanto mis manos, como decía aquel coro, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, entonces viene algo que se llama romper ese ciclo, y entonces ahí me estoy ministrando, ahí estoy clamando, estoy gimiendo, estoy pidiendo por ayuda, diciendo. ¿Por qué lo puse en otro color? Porque lo que yo exteriorice con mi boca, eso es lo que el Señor va a recibir. Ciertamente Él puede leer mis pensamientos, pero es mejor que yo lo exprese. Y tal vez si es tanto el dolor, que lo diga con gemidos indecibles, pero Él los entiende. Y entonces uno a veces tiende a pensar que Él no quiere, pero Él sí quiere. Y, pero aquí quiero rescatar algo. Dice, estamos hablando de el primer paso de la ministración. Uno es ir con el Señor, llevarle nuestro pecado y adorarlo. Dos es que entonces Él responde, Él nos da su palabra y extiende su mano. Y su mano son los 5 ministerios. Es decir, a través de un ministro primario o alguien que Él delegue, yo voy a ser socorrido, voy a ser ayudado, voy a ser ministrado, voy a ser limpiado, porque eso es lo que Él hizo ahí. Y entonces, ¿qué es lo que la palabra viene y dice? Quiero. O sea, que siempre que yo llego ante el Señor y yo le digo, Señor, límpiame, ¿quieres tú limpiarme? Él dice, sí, quiero, sé limpio. Y con esa sola palabrita entonces ocurre. Y dice, y al instante su lepra fue limpiada. Pero no se queda ahí, sigue. Entonces, después de que la persona fue limpiada, que ya pasó un tiempo con el Señor a solas, entonces el mismo Señor le dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Es decir, a veces uno tiende a contar. Aquí en la iglesia, pues, habían personas que a todo mundo le contaban lo que les pasaba y después se quejaban porque todo mundo sabía sus cosas, pero si ellos se lo contaban a todo mundo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? No se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, ya se lo dijiste a Él, entonces ahora ve, dice el Señor, y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y es que hay una cuestión. Se supone que nadie que tuviera lepra debía siquiera acercarse al campamento, y mucho menos que alguien lo tocara, sino que el que tocaba a uno con lepra se contaminaba. Pero en este caso es al contrario. Cuando yo voy con el Señor y le expongo mi lepra y Él extiende su mano y me toca, es decir, a través del ministro, entonces yo voy a poder venir y entonces voy a ser limpio. Pero también dice que después de eso yo tengo que presentar a Él una ofrenda, pero no se refiere a que yo voy a ir con el pastor y que le voy a decir, mire, pastor, aquí tiene este sobre y aquí hay una ofrenda monetaria. Posiblemente, si el Espíritu Santo lo guía, está bien, pero ¿a qué se refiere eso? Bueno, ahí lo dice en Levítico capítulo 14, versos 2 al 9, que era esta ofrenda. Eran básicamente 2 aves, una que iba a ser sacrificada por la culpa, porque es que a veces uno viene y se presenta ante el Señor, pero tiene que venir un siervo autorizado por Dios que pueda venir, y como Él es delegado por Dios,
Él va a venir y Él va a cancelar y va como que a sellar lo que el Señor ya hizo. Es decir, Él va a declarar pura a esta persona. Él va a venir el pastor y Él va a decir, bueno, Padre, en base a lo que tú hiciste y, y lo que tú ya le diste a Él, entonces yo declaro a esta persona purificada, declaro a esta persona limpia por la sangre de Cristo, porque dice que lo que tenían que hacer era que a una de las aves que sacrificaban, la sangre, dice que tenían que tomar de esa sangre y untarla en el lóbulo derecho de la oreja. Y eso era una forma de purificación. Es decir, ¿qué es lo que realmente nos purifica en la ministración? La sangre de Cristo. Pero si no alcanzamos a llegar a un punto en el cual el ministro nos pueda atender, pedirle al Señor que en una santa cena Él venga y cuando yo tenga esa copa de vino ahí en la mano, decirle, Padre, esta es tu sangre. Y con esta sangre, lo que tú ya hiciste ahora, por favor, séllalo y purifícalo. O sea, que entonces ahí vemos que no solo le vamos a ahorrar al ministro, yo no estoy diciendo que ya no hay que ir con el ministro, alguien una vez me malinterpretó, sino que lo que yo estoy diciendo es que le podemos ahorrar al ministro unas 3 4 horas de escuchar a la gente, mientras que esas horas las podemos aprovechar con Dios para que Él venga y Él haga su trabajo, porque el trabajo del sacerdote era ese precisamente. Hay casos en los que sí se le llama cuando es de ministrar la casa, pero ese es otro tema, ¿verdad? Hoy no estamos hablando de la administración de la casa, en ese caso sí se le llama. Ok, entonces antes de pasar a lo que sigue, porque vamos a ver otros temas, ¿alguna duda, hermanita, o alguna aportación ahí? Adelante. Amén. Así es. Ujú, sí. Amén. Le voy a contar algo a manera de testimonio. Antes de la pandemia, eh, llegó un tiempo en mi vida que por distintas causas yo me amargué y yo me llegué a dar cuenta, así, porque yo no me daba cuenta que yo estaba amargado, pero escupía veneno, ¿no? Pero entonces una vez vino mi esposa y me dijo, porque vio que yo publiqué algo en el WhatsApp. Y me dijo, mira, si tenés algo en contra de, anda con él. Estoy hablando del pastor. Y decíselo. Porque no puedes andar con esa amargura. Entonces ahí yo lo sentí de parte de Dios eso. Entonces ahí vino el Espíritu Santo y le habló a mi alma. Que mi alma ya estaba entrenada y entonces me reprendió mi alma. Y entonces yo, pues, al ratito, no recuerdo en cuánto tiempo, vine yo y me encerré en el baño y me puse a llorar con el Señor.
Y le dije, Señor, perdóname. Necesito que me quites esta amargura, Señor, porque yo me voy a enfermar, me va a dar algo en el cuerpo, pero necesito que me quites eso. Y en los días que vinieron estuve orando. A los pocos días yo le escribí al pastor y le dije, mira hermano, necesito hablarle, pero entonces vino primero hay un como un detonante que el Señor lo usa de diferentes formas. En este caso fue por esa palabra que me dijo mi esposa. Entonces yo lo recibí en mi corazón y dije, sí, tiene razón. Entonces llegó el tiempo de la cita y llegué con el pastor, platiqué lo que tenía que platicar, pero en los días previos yo pude hacer esto y por eso es que le doy el testimonio que me costó un montón, pero pude adorar al Señor mientras estaba llorando. No sé si ha experimentado algo así, pero viene el punto en el cual el Señor dice, ahorita yo te voy a decir cuándo es tiempo, cuándo es tiempo. O sea, es diferente con cada persona. No sé si ahí más o menos le respondo. Amén. Y es que hay otra cosa. Yo creo que es el Salmo 119, el versículo, se lo debo, pero dice el salmista, bueno me fue haber sido humillado para que aprendiera. A veces, si no hay búsqueda del Señor para lograr tener esa capacidad, entonces viene el Señor y permite que nos humillen. Y en esa humillación, cuando enterramos la cara, dicho así coloquialmente, cuando mordemos el polvo, cuando dejamos los dientes en el suelo, estoy siendo muy exagerado, entonces ahí levantamos la cara, levantamos el rostro, porque hay personas, yo no sé si usted se recordará, aquí en la colonia había un muchacho, ya no me acuerdo del nombre, pero solo me recuerdo que era de apellido Lira, que él por tiempos estaba bien, por tiempos estaba mal y un día el Señor lo cortó. Pero el Señor hizo de todo, le habló y le advirtió inclusive en profecía. Yo una vez estuve en un servicio en donde vino un profeta y le dijo, mira, esta es la última oportunidad que Dios te da y realmente fue la última, ¿verdad? Pero como él no dejó entrenar su alma, entonces ahí pues el Señor tuvo que venir y cortarlo, ¿verdad? Es decir, de acuerdo con lo que usted dice, no todos tienen la capacidad, pero cuando Dios realmente tiene un propósito con alguien, hace que esa gente le pase algo, pero como son hijos y a los hijos el Señor permite a veces que lo lleven hasta el chiquero,
pero de ahí del chiquero se les despierta algo y dicen lo que dijo el pródigo, era bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Si en la casa de mi padre hasta el más pequeño de los jornaleros tiene que comer. Entonces, sí, es así, hermanita, y pues debería de existir búsqueda, pero pues hay que orar mucho por eso. Ok, sí, diga. Amén. Si lo puede leer, por favor. Amén. Exacto. Y es que una vez dice, humillarme yo, jamás. Pero es que el que no se humilla, lo bajan hasta lo más profundo, pues, porque dice que el que no se deja, el Señor lo quiebra, lo quiebra. Pero bueno, ¿y para qué es la ministración? Según Éxodo 30:21, dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Rescato de acá que en el caso que le comentaba y otros que seguramente usted ha de conocer, Dios habla y nos pone para ministrarnos para que no muramos espiritualmente y pues a veces literalmente, porque hay muchas causas por las cuales una persona muere, ¿verdad? No solo la espiritual, sino la física, ¿verdad? Y pues hay de casos y casos, pero entonces aquí lo que el Señor nos dice, ministra tu alma, ministra tus obras, ministra tu caminar para que no mueras, para que por falta de una ministración diaria no sea que un día pase algo y ya no tengas tiempo de ponerte a cuentas. Han existido casos en que a alguien se le habla y vuelvo y bueno, esto mejor no lo cuento que es muy personal, pero conocí casos de personas que se les decía, mire, deje que Dios toque su corazón y esta persona decía, no, yo no necesito eso, yo nunca voy a dejar que Cristo toque mi corazón. Lamentablemente falleció y falleció de una forma bien, bien fea, ¿verdad? Entonces se le advirtió, pero no quiso. Y entonces murió, literalmente, ¿verdad? Y pues, aunque duela reconocerlo, pero también murió eh, espiritualmente, una separación eterna de Dios. Ok. Estos son otros versos que solo los voy a leer porque habla sobre lo mismo, cómo debe ser. Dice Éxodo 29:20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás, solo voy a leer lo que está en amarillo, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar. Aquí está hablando de ministrar a aquellos que les sirven al Señor, aquellos que van a ser consagrados, es decir, cuando alguien está siendo llamado al servicio del Señor, también debe ser ministrado, debe ser lavado. Porque este es un deseo de Dios. Eso está en tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Conocido, ahora dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces aquí vemos que la ministración, porque esta palabra prosperar es la palabra euodó, que quiere decir ayudar en el camino, lograr, alcanzar o triunfar. Entonces, cuando yo ministro mi alma, estoy promoviendo a que todo lo demás que yo tengo sea prosperado, sea alcanzado los propósitos, alcanzadas las metas que el Señor tiene para nuestra vida. Y entonces así podamos ser
cada día un poquito más de la estatura del varón perfecto. Claro que eso va a llegar en el día en que Él nos arrebate y entonces ahí vamos a dar la talla. Y la primera ministración al alma es el bautismo en agua. Es decir, cuando yo me sumerjo en las aguas y salgo de ahí, ahí es la primera vez que mi alma recibe una ministración. Ahí es la primerita vez porque ahí se muere el hombre viejo, ahí se sepulta, pero cuando sale, sale a novedad de vida. Muy bien, entonces llegamos al punto que va a ser tema de la siguiente semana. Eso es lo que vamos a discutir el siguiente jueves, si Dios lo permite. Vamos a hablar sobre los aspectos de la ministración, pero adelantando, vamos a platicar un poquito sobre la consejería. Y entonces aquí ya vamos a ver un poquito cuestiones más prácticas. Entonces, antes de concluir, no sé si tiene alguna duda, alguna aportación. Ah, ok. Bueno, escuché yo este domingo esa profecía y ya la había escuchado hace algún cierto tiempo. Yo lo relaciono inmediatamente con lo que le pasó a Moisés cuando él vio la zarza y se acercó a donde estaba la zarza, que le dice el Señor: quita las sandalias de tus pies porque el lugar en donde estás es lugar santo, ¿no? Pero entonces, aparte de eso, que era un lugar santo, ¿verdad? Era por el hecho de la humildad. Dice la Biblia que después de los 40 años que Moisés pasó en el desierto, él fue catalogado como el hombre más manso del mundo. Entonces, una de las cuestiones que se refiere esto es a que yo me voy a despojar de algo que para mí es importante. En alguna forma el Señor ministró ahí a Moisés. Tendríamos que entrar un poquito al detalle, pero lo ministró con santidad, porque al final lo que el Señor quiere realmente es que nosotros vivamos una vida en santidad, porque el contexto de lo que ahí dice es la liberación del pueblo y que Él fue nombrado y que Él fue llamado, pero lo llamó porque lo separó del mundo. Entonces, si lo aplicamos un poquito al tema que estamos viendo, es que cuando el Señor nos insta a ministrarnos, nos insta a quitarnos cosas que no nos sirven para caminar en los caminos de Él. Porque de hecho, si nos recordamos, pues él venía de un contexto egipcio y el Señor le tenía que quitar todo, ¿cómo se llama? Todo rastro, todo vestigio de su naturaleza y de su vida egipcia. Entonces, de esa forma es que yo lo veo, y también que el Señor llama a una cercanía mayor con Él, porque cuando Moisés se acercó a la zarza, él tuvo una proximidad, y si lo
Vemos así una cercanía, una intimidad con Dios, porque venía algo muy grande, venía algo que ni siquiera él mismo logró dimensionar hasta que lo vio con sus propios ojos. Eso es lo que le podría comentar, pero vamos a profundizar un poquito en eso. Es correcto que se le apareció el Señor y antes de... Sí, es que, bueno, ahí nos vamos a otro tema, ¿verdad? Pero sí, antes de que el Señor nos dé algo grande, el Señor nos pide que nos despojemos de algo que no nos va a ser útil. Bueno, entonces, ajá, siga, siga, siga. Sí, un llamado a santidad. Así es. Bueno, eh, yo creo que lo dejamos ahí. Vamos a